El pobre es pobre porque quiere y el socialismo o los socialistas van a venir a quitarme una vaca. Estos son algunos de los lugares comunes que estamos cansadas y cansados de escuchar. Los escuchamos con frecuencia, dejan ese tipo de comentarios, no, es que van a venir los socialistas y me van a quitar todo y todos vamos a ser pobres, etc. Como siempre digo, el que quiere ser de derecha está muy bien. Por supuesto, tiene el derecho a ser de derecha, pero al menos pienso que tiene que ser con conocimiento de causa. Y creo que se manejan, debido a la manipulación ideológica que vivimos constantemente, creo que manejan algunos términos sin conocer en realidad qué significan y de qué van. Para hacer este breve y primer análisis, así, medio en rapidito, creo que les voy a dar unos ejemplos sobre algunas situaciones que se vivieron aquí en el Ecuador hace algunos años. Uno, me parece que es bastante representativo, ¿no? Porque dicen, es que ya estamos cansados, no queremos 10 años más de socialismo. Bueno, que yo sepa, en primer lugar, aquí en el Ecuador, nunca hemos vivido el socialismo. Eso no ha habido. Ha habido políticas para tratar un poco de que la sociedad ecuatoriana sea más equitativa, de tener una distribución de la riqueza más equitativa. Eso sí, pero socialismo, en primer lugar, no ha habido. Uno. Dos. Voy a tomar el ejemplo del impuesto a la herencia. Muchos decían, no, es que ese socialista viene a poner aquí el impuesto a la herencia, yo ya no voy a recibir nada, ¿cómo es posible? El trabajo de mi familia de años y de años. Entonces yo lo que les decía, a ver, pero veamos, tu mamá y tu papá tienen una casa, son propietarios de una casa? No. En otros casos, entonces, ¿qué herencia va a recibir? Pues, en otros casos, a ver, ¿tienen alguna propiedad? Sí, ¿qué tienen? Tienen un departamento. ¿Cuánto vale el departamento? $50,000. A ver, entonces, ese departamento tiene que dividirse, ¿no es cierto? Si se muere o el papá o la mamá, el 50% de los 50,000 es del viudo o de la viuda. Entonces, 25,000 ya se fueron para el viudo o la viuda, que además de todo no tenía que pagar el impuesto. En fin. Y luego, los otros 25,000 son para los hijos y las hijas. Si es un solo hijo, no pagaba nada, porque la base era a partir de 70,000. Entonces, si recibió 25,000, no paga nada. Pero además de eso, por lo general, no solamente es un hijo o una hija, por lo general son 2 o 3. Digamos que son 2. Entonces, 25,000 dividido para 2, 12,500. 12,500 tampoco llega a ser 70,000. Así que tampoco van a recibir nada. ¿Dónde estaba el problema para que salgan a manifestarse y a decir que este socialista nos quiere robar nuestra herencia, el trabajo de mi familia de tantos años? Eso tiene varias explicaciones. Una, la desesperación por ser aceptados socialmente y, como he dicho en el video de los florindos, de la florindería local, si no lo vieron, vayan a verlo. Entonces, por un lado desesperadamente quiero pertenecer a la clase social alta, lo de las clases sociales ya lo veremos después, y por otro lado quiero decir que como pertenezco a esa clase voy a recibir herencia, y por otro lado porque ya sabemos que hay los medios o las campañas de constante manipulación ideológica que confunden a las personas justamente porque no saben de lo que están hablando. Eso en primer lugar. Ahora sí, entonces vamos a la frase, el socialismo me va a quitar una vaca o me va a quitar, esto era en relación a la herencia que mi familia ha trabajado tanto y me iba a dejar y ahora ya no voy a recibir nada. Bueno, falacia lo de la herencia y vamos a lo del socialismo me va a quitar la vaca. ¿Qué pasa? Primero, ¿cómo funciona la producción o la venta de ciertos artículos? Digamos, hay una persona, ¿no es cierto?, que tiene cierto capital y decide ponerse un negocio para vender bufandas. Entonces, esta persona que tiene el capital, los recursos, va y compra la materia prima, es decir, la lana, el ovillo de las lanas, y por otro lado, las agujetas, que son las herramientas con las que se van a tejer las bufandas. Tanto la lana como las agujetas, es decir, la materia prima, como las agujetas, que son las herramientas, son los medios de producción. Esos medios de producción le pertenecen al capitalista porque tiene el capital
y tiene tanto la materia prima, es decir, las cosas materiales, la materia prima y las herramientas. Bueno, entonces el capitalista va, el dueño de los medios de producción va y contrata a una persona, a una señora, por ejemplo, o un señor, mejor un señor, para que entonces le teja las bufandas. Y le dice, a ver, con este material, tú con las herramientas y la materia prima me vas a tejer, esto alcanza para tejer 4 bufandas. Bueno, y yo te voy a pagar por las 4 bufandas, yo te voy a pagar $2, ¿ya? La persona contratada, el trabajador, dice, pues ya, necesito trabajo, así que yo por los $2 voy a tejer la bufanda. Por otro lado, en la lana gastó, digamos que $5, me voy a inventar, capaz que es menos, y las agujetas gastó $2. Entonces, en total, el capitalista, el empresario, está invirtiendo, por un lado, $7 en los medios de producción y por otro lado, $2 en el sueldo, en el salario que le va a entregar al trabajador. Una vez hechas las bufandas, las 4 bufandas, el capitalista, ¿no es cierto?, no va a vender cada bufanda, no va a dividir lo que gastó en los medios de producción, es decir, va a decir, a ver, yo gasté la lana eran $5, debería haber puesto 4, digamos que son $4, divido cada bufanda, es $1 por bufanda, y las agujetas me costaron $2, entonces son 50, ¿no es cierto?, 50 centavos. Entonces, la bufanda por los medios de producción me cuesta $1.50 por los medios de producción, pero gastó $2 también en el trabajo del obrero que tejió la lana. Entonces, $2 otra vez dividido para las 4 son 50, son $2 por bufanda para sacar aquello que invirtió. Pero obviamente no va a vender las bufandas, ¿no es cierto?, en $2, las va a vender, digamos que en $10. Entonces, ¿de dónde sacó ese capitalista, ese empresario, de dónde sacó los $10, es decir, esos $8 más que gana por bufanda? ¿De dónde se sacó esa ganancia que es la que obtiene? Esa ganancia se obtuvo del valor agregado que tiene ahora la bufanda. La bufanda dejó de ser lana, la materia prima, y se convirtió en un producto, en algo más, que tiene un valor agregado, que es, por un lado, este producto hecho por el ser humano que me sirve para abrigarme, que es estético, que es bonito, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién le puede dar este valor agregado a la bufanda? Obviamente, no se lo pueden dar los medios de producción, porque la lana sigue siendo la lana y las agujetas siguen siendo las agujetas. Lo que le dio ese valor agregado, los $8 más a la bufanda, a cada una de esas bufandas, es el trabajo humano, porque solamente el trabajo humano pudo convertir la lana en bufanda, en este producto acabado, en este producto que tiene más valor que la lana en sí, o las agujetas solitas como herramientas. Ahora, como el capitalista, el empresario, solo le está pagando $2 a quien tejió la lana, ¿qué está haciendo? Pues le está robando el fruto del trabajo humano, que es ese valor plus, ¿no?, ese valor agregado que tienen los objetos. Eso es lo que se llama la explotación capitalista, digamos así en términos generales simples, ¿no? Estoy tratando de hacer esta explicación. Ahora, ¿qué es lo que dice frente a la apropiación de esa ganancia por parte de quien no le está dando el valor agregado al producto, ¿no es cierto? Se lo está quitando a quien sí le da, que es el trabajo humano, por lo tanto el trabajador que tejió la bufanda. El socialismo lo que dice es, no, pues eso no está bien, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer varias cosas, y esto también es importante. Voy a hacer que esa ganancia sí le pertenezca a quien la generó, es decir, al trabajador. Entonces hay varias modalidades. Una, yo como trabajador puedo acceder a los medios de producción, puedo ser dueña de la lana y la bufanda, y la lana y las agujetas, tejo la bufanda, y entonces
La ganancia que recibo de la venta de la bufanda es mía porque todo ha sido mío. Esa es una forma. Otra forma es que nos ponemos una cooperativa, una empresa, todas y todos ponemos, porque tenemos las condiciones para ello, ponemos para comprar los medios de producción, trabajamos, hay personas que se encargan de la administración, del servicio, de la publicidad, etcétera, etcétera, y las utilidades, las ganancias se reparten equitativamente. Esa es otra. Otra posibilidad es, vamos a hacer que esos medios de producción sean estatales, es decir, el Estado administra los recursos y los bienes de toda la sociedad y vamos a hacer que los trabajadores y las personas que constituyen esa sociedad reciban los beneficios también de manera equitativa, porque finalmente los medios de producción pertenecen al Estado. Esas son algunas de las modalidades que se puede hacer para que no haya esta apropiación, este robo de las ganancias que pertenecen al trabajo humano. Esto hasta aquí, porque si no me voy a extender muchísimo más, hay muchísimo más que decir, pero creo que yo he hablado mucho, he citado la palabra, he dicho la palabra equitativo, la distribución equitativa. Y esto tiene que ver con una máxima del socialismo expresada por Marx, que no es ningún cuco, sino que un señor que andaba usando el coco bastante y que además pensaba que amar a tu prójimo como a ti mismo debería ser una realidad llevada a la práctica diaria, a la práctica de la sociedad en su conjunto. Y entonces él expresó la siguiente máxima, que no es ama a tu prójimo como a ti mismo, que la dijo Jesús, sino que es de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Y esta máxima del socialismo de Marx para mí es como el faro que conduce mi camino y que debería conducir el camino de las sociedades que quieren el bienestar común. Segunda parte continuará. Díganme qué piensan, qué opinan, qué sabían sobre el socialismo, qué piensan que es ser de izquierda y si tienen alguna vaquita que los socialistas les vayamos a quitar. Un abrazo fraterno para todas y todos.